Bien, quiero hablar principalmente qué es la física, cuál es su campo de estudio, cómo influye en la sociedad, en la industria, en la ingeniería, en la calidad de vida del ser humano. Bueno, lo voy a dividir en dos preguntas fundamentales. ¿Qué es la física y para qué sirve la física? Primero, ¿qué es la física? Bueno, yo voy a poner aquí una definición bastante concreta, o sea, una definición bastante concisa, que de repente no la encuentran en otros libros o en algunas ubicaciones, porque yo la enfoqué al curso de física nivel 10. Bien, digo, la física estudia las propiedades de la materia, la radiación, el espacio y las interacciones entre estas tres. O sea, voy a explicar primero qué es la materia, la radiación, el espacio y cómo es la interacción entre cada una de estas, entre la materia, radiación y espacio. Primero, la materia. Bueno, nosotros le damos sentido a la materia como un ente que tiene masa, ¿no? El más elemental que conocemos en química, por ejemplo, es el átomo. Aquí pongo un átomo de hidrógeno, aquí pongo un átomo de oxígeno. Ellos pueden combinarse de varias formas. Bueno, en el caso de estos tipos de átomos en particular, hacen solamente enlace covalente. Eso depende del valor de electronegatividad. Bueno, eso lo vamos a aprender en química. Pero igual otro tipo de átomos se pueden unir por otro tipo de enlace, ya sea metálico o ya sea iónico. El asunto es que aquí hay como elementos de la materia, un átomo o moléculas. Pero, pero claro, también sabemos en la actualidad que el átomo tiene subdivisiones, que le dicen partículas subatómicas, o sea, que son fracciones del átomo. Bien, entonces, otra cosa, las partículas subatómicas. Más pequeño que el átomo está, por ejemplo, el electrón. Están los electrones cada uno de estas sustancias. Los protones, que es lo que está en el núcleo. Ahí están los protones que están ahí. ¿Okay? Y los neutrones. Partículas, la subdivisión del átomo. Bueno, ahí no quiero mencionar tanto eso. El asunto es que en la actualidad también se sabe que incluso los neutrones y los protones también tienen una subdivisión que se llaman quarks. Pero esta es nuestra esencia, lo que es la materia. Los átomos que están constituidos por electrón, protón, neutrón, y en la actualidad sabemos, como les mencioné, que los protones y neutrones están subdivididos. Bien. Bien, ahora la materia también se puede dividir según bueno, en física se le llama fase, pero en otro contexto se le llama también estado. Depende de la nomenclatura. Por ejemplo, los sólidos se pueden dividir de manera general en tres tipos de sólidos: los metales, los cerámicos y los polímeros. ¿Okay? Aquí le pongo ejemplos de ellos. Los fluidos serían lo que son líquidos y gaseosos, pero bueno, no voy a incluir, para cuestión de tiempo, no voy a incluir los tipos de líquidos que hay y los tipos de gases que pueden haber, porque también puede haber diferentes. Digo los de metales porque los metales son más fácilmente apreciables. Bien, ahora lo referente a la radiación, los tipos de radiación. Bueno, hay muchos tipos de radiación. Primero hay una radiación que no es ionizante, por ejemplo, el sonido, el ultrasonido, el calor y la luz visible. No son ionizantes por la siguiente razón. Ionizante quiere decir que tienen la suficiente energía. Por ejemplo, lo que aquí son no ionizantes. No ionizantes. Bueno, ahí quedó en verde, no importa. No ionizantes, o sea, que no tienen la capacidad con su energía. Por ejemplo, el sonido y el ultrasonido son simplemente vibraciones de partículas. El sonido, el ultrasonido, el sonido porque tiene una frecuencia de oscilación que agita el aire, por ejemplo, entre 20 a 20.000 Hz. Esa es la frecuencia audible por el hombre, se llama el sonido. Frecuencia más pequeña que esta, que algunos animales pueden escucharla, es por debajo, bueno, creo que es por debajo de 20 Hz. Por debajo de 20 Hz. Ahora, si la frecuencia es superior a los 20.000 Hz de frecuencia, por ejemplo, de agitación del aire de un fluido, se llama ultrasonido, porque el ultra es porque está por encima de. Entonces, vamos a decirlo así, este sería el sonido. Este sería el sonido. Este sería el ultrasonido. Aquí solamente el calor. Estas pistolas que están aquí, que ven, que se utilizan en la actualidad, ellas no emiten ningún tipo de radiación. Eso es un paradigma que se ha generado en algunas personas, en alguna medio de comunicación equivocada. La persona emite infrarrojo, que se llama calor.
Se le elimina calor bajo esa intensidad de energía. Pero la persona emite infrarrojo, que es un tipo el calor es un tipo de infrarrojo, porque hay dos tipos de infrarrojo. Uno que depende de la longitud de onda, que tú puedes registrar como calor o temperatura, y otros que se pueden utilizar que se utilizan en la actualidad para dispositivos de tecnología, como los controles remotos, y la luz visible. Estos tipos de radiación, ellos no son capaces de romper un enlace, una molécula. Ninguno de estos tipos de radiaciones son capaces de romper una molécula. Ahora, nótese lo siguiente, los dos primeros se le dicen mecánicas, ondas mecánicas, porque necesitan el aire o un medio, pues aquí en este caso de la mujer embarazada, un fluido para transportar el sonido. Entonces, lo que quisiera decir en los dos primeros casos es que estos son vibraciones de materia y abajo son emisión de energía, pero sin masa. El calor y la luz visible es un tipo de radiación que no tiene masa. El calor no tiene, son partículas sin masa, igual que la luz visible. Entonces, la razón por la cual también es muy seguro el ultrasonido, en el caso de acá, es que como solamente son vibraciones, no tienen la suficiente energía para romper un enlace de una molécula, pues, y causar cáncer, porque el cáncer empezaría, el concepto, el problema del cáncer es que si algún tipo de reacción es capaz de romper enlaces o moléculas, puede afectar la mitosis de las células, o sea, cuando la célula se está separando, entonces eso puede afectar al ser humano. En estos tipos de reacciones que están aquí, no. Bien, entonces, el ultravioleta, en los rayos X, la radiación alfa, beta y gamma. Esta que está aquí es la radiación ultravioleta, esa debería mencionar que esa no es visible. Esta que está aquí es el ultravioleta. Voy a poner mejor ultravioleta. Esta no es visible y es muy energética, es energética. Es más energética que la luz visible. Claro, aquí se muestra un bombillo como fluorescente que emite algo de luz, pero en realidad el ultravioleta no se aprecia. Cuando tú vas a la playa y recibes calor, que es infrarrojo, luz visible y ultravioleta, el ultravioleta no lo percibes tú como calor, pero puede romper enlaces, por ejemplo, el epidermis, el tejido de la piel puede dañarlo y puede provocar cáncer porque puede afectar la mitosis de las células. Aquí los rayos X también son muy energéticos. Espera, esto salió mal. Rayos X. Bueno, hay que decir que estas que aquí no tienen masa. No tienen masa. Al igual que eso, tampoco tienen masa, pero son muy energéticos. Es un tipo de radiación que es muy energética, pero no tiene masa. Al igual que este que está acá, la radiación gamma, los rayos gamma tampoco tienen masa. Masa. La radiación beta, digo, la radiación alfa, quise decir, alfa, son núcleos de helio tirados desde un átomo, el núcleo de un átomo. Y la radiación beta son emisión de electrones, alta energía, no como un televisor de tubo. Estos 5 ejemplos de radiación que muestro aquí son radiaciones ionizantes, o sea, son capaces de romper una molécula, así que ellas pueden inducir un cáncer o un tipo de tumor benigno, porque ellos son capaces de alterar la reproducción celular, a diferencia de la que mostré anteriormente. Hay que saber eso como información general. El sonido ultrasonido, el infrarrojo y la luz visible no provocan cáncer, pero esta que está aquí tiene su probabilidad de sí provocarlo. ¿Ok? Bien, ahora, referente al espacio como propiedad que estudia la física, bueno, ahí aquí puse un ejemplo de algo fuera de la Tierra o algo o dentro aquí en la Tierra, en la biosfera. En los dos casos, las propiedades del espacio serán más notables cuando se induce en él un campo, ya sea una onda de radio, radiación microondas, algún tipo de radiación que para darle sentido a las propiedades. Pero aquí no importa si está dentro de una atmósfera, así como el aire que tenemos aquí, o fuera. El espacio se comporta igual. Bien. Entonces, como última parte que estudia la física sería la interacción entre estas 3 cosas que mencioné. La materia, la radiación que mencioné, las ionizantes y no ionizantes, y el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy técnico. La comunicación actual. Entonces, aquí, por ejemplo, el dispositivo este que está aquí, es un teléfono celular, un teléfono móvil, sería la parte
materia. ¿Por qué? Porque él tiene un dispositivo, él tiene una antena en la cual ella interactúa con la radiación de microondas, que es la radiación en la comunicación. Entonces, esto que está aquí, este es el teléfono celular, que es la materia que interactúa con la radiación microondas. Yo lo digo de antemano porque la frecuencia, radiación microondas, puede ser entre 1 y 5 GHz de frecuencia. Bueno, esos detalles de medidas no me interesa tanto que lo sepan ahora, sino que sepan en esencia que la frecuencia de la radiación de comunicación, ya sea el teléfono celular, el Wi-Fi, ese tipo de cosas, ellos utilizan una radiación de frecuencia microondas. Pero claro, el horno microondas también utiliza esa frecuencia, solo que es de alta potencia, mucha energía. Esta no, este es de baja energía. Así que no te puede cocinar así. Además, dentro de un horno microondas, las ondas están ahí, se llama estacionaria, es diferente. Entonces, claro, aquí se da la emisión, por ejemplo, de aquí, va de la antena al dispositivo y del dispositivo acá para el intercambio de información. ¿Ok? Ahora, notes entonces que el mediador aquí es el espacio. Entonces, vuelvo y digo, aquí está la radiación, la materia son los dispositivos y el espacio es el mediador. La interacción de las tres en la actualidad sirve para conocer la interacción de estas tres componentes, sirve para haber desarrollado lo que es la comunicación actual. Bueno, eso solamente fue un ejemplo. Bien, las ramas de la física. Las ramas de la física, no, son muchas, pero voy a mencionar solamente unas cuantas. La primera, entre las elementales, pues la cinemática, es solamente, aquí muestro, por ejemplo, el modelo de trayectoria por la cual cruzará la línea 3 del metro. Entonces, aquí, en una descripción cinemática, solamente interesa por dónde pasa ese tren, en qué lugares pasa, en qué tiempo, a qué velocidad va, qué tan acelerado va, pero no toma en cuenta las fuerzas que hay sobre él, qué fuerza se manifiesta sobre él, ese tipo de cosas. La dinámica, le importa esa condición, pero ahora describe lo que son las fuerzas sobre un sistema. Entonces aquí, la dinámica, viene que está relacionado con la ingeniería civil, porque ya hay que aplicar el concepto de fuerza sobre objetos. Después, el próximo año verán en definición qué es fuerza, pero uno tiene una noción previa de ello. La estática es la parte de la dinámica en la cual hay fuerzas sobre objetos, por ejemplo, aquí hay un puente, pero nos interesa en particular el equilibrio, o sea, que el sistema tenga equilibrio. Esa es la estática. La termodinámica, bueno, ella tiene que ver con los sistemas en los cuales se ven fluidos o sólidos, en la cual hay cambios en las variables que interesan en consideración para hablar de termodinámica serían las siguientes. Si en un sistema hay cambio de estado, o sea, cómo se encuentran de la variable de presión sobre el sistema, un líquido, un gas, lo que sea, el volumen de ese sistema, la temperatura, el flujo de calor. Recuerden que el calor es una forma de energía, la cantidad de sustancia, se lo verá en química, y la entropía, que es la pérdida de información referente al sistema que se está viendo. En donde se ven en interacción este tipo de variables, para escribir un sistema, o sea, lo que sea, estás hablando de termodinámica. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y describe la interacción entre las cargas eléctricas con los campos eléctricos y magnéticos y sus causas y sus efectos. Sin electromagnetismo no hubiera existido la comunicación, no hubiera la comunicación actual. La tecnología actual no existiera, porque gran parte se la debemos al uso y al conocimiento de la electricidad, el magnetismo y el electromagnetismo, porque ellos interactúan entre ellos. La física cuántica es la rama de la física que solamente se encarga de ver los fenómenos, bueno, tiene muchas áreas del saber, pero de manera esencial, solamente los fenómenos que ocurren a escala atómica. Es que un átomo de hidrógeno que absorbió, que el electrón de él, que es uno solo, aquí nada más hay uno solo que se ve que se movió, absorbió energía y la remitió. O sea, solamente importan los fenómenos a escala atómica. La astrofísica describe los objetos, sus propiedades, pues, sus propiedades fundamentalmente, y su movimiento en torno a los que están fuera de la Tierra, no adentro, sino fuera. Pero no ve tantos detalles como la cosmología, que ya ve las primeras propiedades del espacio. Bueno, la biofísica es simplemente la combinación de la fusión de los conocimientos de biología y física. La geofísica se encarga de todas las propiedades y la estructura de los fenómenos que ocurren dentro de la Tierra, de la corteza de la Tierra hacia adentro. El núcleo de la Tierra,
los estratos o capas de la Tierra, pero exceptuando lo que pasa en la atmósfera, que para eso sería la meteorología. La mecánica de fluido es un reflejo de la dinámica, pues, o sea, el concepto de presión y fuerza sobre líquidos. Aquí vemos un gato hidráulico y cómo se transporta la presión hasta convertirlo en fuerza en un gato hidráulico. Eso es todo, o sea, la mecánica de fluidos. La óptica, el comportamiento de la luz, los fenómenos de comportamiento de la luz. Aquí muestro una fibra óptica, cable de fibra óptica, y cómo se desplaza la información, un rayo de luz puede ser, pues, a lo largo de él. Eso es lo que permite la comunicación tan veloz en la actualidad. Si fuera un cable, si de la agencia, si de la empresa que imparte el Internet llegara por cables eléctricos, cobre, por ejemplo, a la casa, el Internet fuera muy lento. Gracias a la fibra óptica, esa información llega a la velocidad de la luz, prácticamente. Bueno, entonces la meteorología, como ya es sabido, estudia y describe el comportamiento de la atmósfera y sus componentes, con la cual se intenta realizar predicciones de los estados del tiempo, los fenómenos meteorológicos, la atmósfera, los movimientos del aire, el agua, la superficie de la Tierra. Bueno, evidentemente, para llegar a tener los conocimientos de meteorología, hay que saber mecánica de fluidos y termodinámica, por lo menos. Y por último, la relatividad, que originalmente fue creada por Albert Einstein, pero la relatividad general en particular ayudó al desarrollo del sistema GPS. La relatividad, ella se enfoca en lo que es conocer las propiedades del espacio, el tiempo y la materia, pero a gran escala, o sea que no a escala atómica, porque un objeto que se desplaza a gran velocidad en el espacio se modifican ciertas propiedades sobre él, que no se aprecian aquí sobre la Tierra. Bien, ahora, ¿para qué sirve la física? Vamos a ver si nos queda algo de tiempo. A ver si- nos quedan 3 minutos. Vamos a ver si continúa acá. Bueno, ¿para qué sirve la física? Voy a orientarlo ya a la cultura, a la sociedad y su cultura. Bien, ya hablé entonces que las propiedades físicas involucran fenómenos físicos. Hay que hacer un estudio sobre ello, así que se le implementa un método científico que ya mismo que escuchado anteriormente, que es el planteamiento del problema, información previa, hipótesis, experimentación y teoría. Este tipo de cosas son para desarrollar un estudio, una investigación. Pero, por ejemplo, para integrarlo de aquí a la sociedad sería un proceso, porque fenómenos físicos, por ejemplo, las ondas mecánicas, que acogen lo que es el infrasonido, el sonido, el ultrasonido, para poder comprender estos conceptos hay que hacer una investigación, como se mencionó anteriormente, con un método científico. Si se conocen sus propiedades, o sea, la investigación se hace satisfactoria y se conocen sus propiedades, se podría hacer una aplicación de ellos para después llevarlo a la industria y la industria manufacturar algún tipo de producto. Entonces aquí pongo, por ejemplo, pongo de manifiesto de nuevo que si se conoce cómo funciona el ultrasonido, se puede aplicar hasta conceptos médicos, hasta uso médico. La onda de radio a la comunicación y así diferentes cosas. De una u otra forma la física queda en la sociedad. Entonces, la investigación tiene 3 etapas: los métodos experimentales, la tecnología cómo evoluciona y su herramienta la matemática para describir y predecir fenómenos. Bueno, para capacitar recursos humanos con conocimiento en física, se genera lo que son las carreras universitarias de ingeniería y técnicas. Esto con el objetivo de que si se quiere integrar la física a la sociedad, no se puede hacer directamente con la investigación, directamente no. Hay que capacitar personas en ingeniería o alguna carrera técnica para generar una industria, y esta industria después manufactura productos para después integrarlos a la sociedad. Como por ejemplo esto, cada uno de estos dispositivos que están aquí forman parte de nuestra sociedad y nuestra cultura, modifica la cultura de estos conocimientos, modifica el transporte, la comunicación, la salud, de alguna u otra forma la información científica modifica nuestra vida, pero para poder llegar a ella tiene que pasar por un proceso de investigación, capacitar personas en los conceptos para después generar industria y después manufacturar o producir productos a través de ella. O sea, la física es como el paso básico prácticamente. Entonces vamos a verlo por último ya para culminar lo que son aportes de la física a la sociedad. En el caso de los diagnósticos médicos, por ejemplo, los rayos X, ya conocemos, si se conocen bien el concepto de rayos X, se pueden hacer placas para ver, por ejemplo, daño en los huesos o algún tipo de diagnóstico. Aquí el ultrasonido, con el ultrasonido se puede ver no solamente para maternidad, sino también para análisis de otros órganos. O el infrarrojo,
conocer bien el concepto de infrarrojo para diseñar dispositivos para hacer diagnóstico de temperatura. Tiene solamente 3 conceptos de física que pueden ser útiles directamente a la medicina. También para fuentes de energía. Si se conoce el electromagnetismo, se puede desarrollar lo que, por ejemplo, en Panamá se utiliza, que son la hidroeléctrica, que es una forma más eficiente de dar energía. El desarrollo de los semiconductores impulsó lo que es absorber o utilizar la energía solar directamente. No, no al 100%, pero casi toda. Conocer la estructura atómica desarrolló lo que es la energía nuclear. Ahora, referente a apoyo en desastres naturales, ¿cómo nos puede apoyar la física? Bueno, en el caso de sismos, ondas sísmicas, hay que conocer bien el concepto de mecánica y fluido. O sea que si conozco muy bien el concepto, si se estudia en ondas mecánicas, se puede desarrollar, para el caso particular de la corteza terrestre, lo que son las ondas sísmicas. Aquí en Panamá hay un instituto de geociencias que queda en la Universidad de Panamá que se especializa en eso, en sismo, en diferentes áreas. En Panamá hay uno. Entonces también desarrollar, o sea, investigar los conceptos de mecánica de fluidos y la termodinámica también puede ayudar a prevenir catástrofes a nivel atmosférico, por ejemplo, las tormentas, o sea, predecirlos, pues. Aquí en Panamá, la empresa TESA desarrolló un departamento, es como si fuera un departamento de meteorología, ¿ok?